El ambiente en el reto de campo de MasterChef Celebrity Colombia 2025 era una mezcla palpable de electricidad y ansiedad. El escenario, lejos de la cocina profesional acostumbrada, presentaba un panorama abierto y desafiante, donde los fogones parecían pequeños puntos de resistencia contra la inmensidad de la tarea. El Ejército Nacional no era solo un comensal más, era un jurado colectivo, disciplinado y con expectativas de una comida que reconforte el cuerpo y el espíritu después de largas jornadas de entrenamiento. Para los participantes, cada minuto que pasaba era un recordatorio de que no solo se cocinaba para ganar, sino para honrar el esfuerzo de quienes sirven al país. En este contexto de alta presión, Valentina Taguado, usualmente una concursante de carácter firme y determinación visible, se encontró al borde de un precipicio emocional del que nunca pensó tener que asomarse. La elección del plato parecía, en un principio, un refugio seguro en medio del caos: frijoles. Era un guiso que le recordaba a su infancia, a las cocinas familiares, a los domingos relajados. Era un plato que hablaba de su esencia, de su historia personal. Sin embargo, la transición de lo íntimo a lo masivo resultó ser un abismo imposible de sortear sin tropiezos. La olla que tenía frente a sí, que en cualquier hogar sería considerada grande, de pronto se transformó en un recipiente ridículamente pequeño, un barquito de metal intentando contener un océano de legumbres y agua. La cocción, ese proceso alquímico que requiere paciencia y fuego constante, se convirtió en su enemigo. Los frijoles se negaban a ablandarse, el agua se evaporaba con una velocidad exasperante y el reloj, implacable, avanzaba con una frialdad que helaba la sangre. Cada grano que permanecía duro era un recordatorio de su posible fracaso. La mirada del jurado, encarnada en la figura de Nicolás de Zuviría, se cernía sobre su estación como un halcón. Su comentario, aunque formulado con la intención constructiva de un chef experimentado, cayó sobre sus hombros con el peso de una losa. Demasiado básico. Esas dos palabras resonaron en su mente, minando la poca confianza que le quedaba. La sugerencia de darle un giro a la receta la empujó a un territorio desconocido. En un acto de desesperación creativa, decidió incorporar carne desmechada. Fue una decisión tomada en el ojo del huracán, sin un plan claro, sin la seguridad de que los sabores se integraran adecuadamente. Sus manos, ágiles en tareas más pequeñas, parecían moverse en cámara lenta, revolviendo esa mezcla que se resistía a convertirse en el plato contundente y delicioso que soñaba. La dinámica dentro del equipo naranja era un microcosmos de emociones en conflicto. Raúl Ocampo y Jorge Herrera se erigieron como pilares de contención. Raúl, con su actitud serena, intentaba ser la voz de la razón, acercándose a Valentina no con instrucciones, sino con preguntas que buscaban ayudarla a organizar su propio caos. ¿Necesitas que me encargue del fuego, Valentina? ¿Vamos por más agua? Eran intervenciones pequeñas, pero cargadas de solidaridad. Jorge, por su parte, actuaba como un soporte logístico, anticipándose a necesidades, trayendo ingredientes, limpiando superficies para darle un respiro en su espacio de trabajo. Era el apoyo tácito, el que entiende que a veces la ayuda no necesita palabras. Sin embargo, en este ecosistema de cooperación forzada, la figura de Ricardo Vesga representaba un elemento de fricción inevitable. Ricardo, con su estilo directo y una confianza que a veces rayaba en la arrogancia, percibía la lucha de Valentina no como un problema colectivo, sino como un cuello de botella que ponía en riesgo el éxito de todo el equipo. Su frustración no era tanto con la persona, sino con la percepción de una ineficiencia que podía costarles caro. El momento de tensión no fue una explosión dramática, sino un choque de filosofías. Cuando Ricardo se acercó y, con un tono seco, cuestionó su método, diciendo que en la cocina a veces el sentido común era más importante que la receta misma, no estaba solo criticando su técnica con los frijoles. Estaba desafiando su capacidad de adaptación bajo presión. La respuesta de Valentina, cargada de una fatiga visceral, no fue de enojo puro, sino de una abrumadora sensación de soledad. No puedo ayudarte ahora, Ricardo, apenas logro mantener mi cabeza fuera del agua, fue un grito desesperado que trascendió la cocina. Era la admisión de una vulnerabilidad que el programa a menudo obliga a ocultar. Esa fricción, sin embargo, tuvo un efecto catalizador. La incomodidad que generó fue tan palpable que forzó una reconfiguración. Ricardo, tras un momento de reflexión visible en su rostro, no se disculpó, pero su actitud cambió. En lugar de criticar, comenzó a actuar. Se hizo cargo de la preparación de las guarniciones que acompañarían el plato principal, liberando a Valentina de esa preocupación adicional. Fue una tregua tácita,
un entendimiento de que, en ese momento, la unidad era el único ingrediente que podía salvarlos. El jurado, al final, probó el plato con esa mirada analítica que desarma hasta al más confiado. Los frijoles con carne desmechada de Valentina eran, sin duda, el producto de una batalla. No era un plato técnicamente perfecto, quizás algunos granos aún conservaban un punto de firmeza inesperado, quizás el caldo no había logrado la cremosidad ideal. Pero en su sabor había algo más que la suma de sus ingredientes, había urgencia, había desesperación, había un esfuerzo colectivo por enderezar un barco a la deriva. Nicolás de Subiría y los demás jueces lo notaron. Sus comentarios no se centraron únicamente en lo organoléptico, sino en la narrativa del plato. Reconocieron el riesgo de Valentina al incorporar la carne, elogiaron la solidaridad de Raúl y Jorge. E incluso hicieron una mención a la capacidad del equipo para superar los roces internos y converger en un objetivo común. Este episodio se convirtió en una lección magistral sobre las verdaderas reglas no escritas de MasterChef. No se trataba simplemente de quien tenía la mano más afinada con la sal o el punto perfecto de cocción, sino de la resiliencia psicológica. Valentina Taguado atravesó uno de sus días más oscuros en la competencia, enfrentándose no solo a la escala monumental de una receta, sino a sus propios demonios de inseguridad y a la dinámica social compleja de su equipo. Su tensión con Ricardo Vesga no fue un mero reality show, sino el reflejo de cómo el carácter se forja y se revela en el yunque de la presión extrema. Al final, lograron servir el almuerzo a los soldados, y las caras de satisfacción de estos comensales tan especiales fueron el premio más inmediato y sincero. Sin embargo, la experiencia dejó una huella indeleble en Valentina, enseñándole que a veces, la receta más importante no está en un libro, sino en la capacidad de pedir ayuda, de aceptar las críticas, de sobreponerse al orgullo y, en última instancia, de encontrar, en el calor de los fogones y en la mirada de los compañeros, una versión de sí misma más fuerte y más humana. Esta es solo una de las miles de historias que se cocinan a fuego lento en MasterChef, donde cada ingrediente cuenta una historia y cada plato es una batalla ganada o perdida. Si te apasiona adentrarte en estos dramas culinarios, conocer a los personajes detrás de los delantales y ser testigo de cómo se transforman bajo presión, no puedes perderte ni un solo episodio. Suscríbete a nuestro canal para tener acceso a análisis exclusivos, detrás de cámaras y las reacciones más candentes de la temporada. Y queremos saber tu opinión, ¿crees que Valentina pudo haber manejado la situación de otra manera? ¿Estuvo justificada la intervención de Ricardo? Déjanos tu comentario con tus impresiones y forma parte de esta comunidad de amantes de la gastronomía y el buen entretenimiento.